billahi minash-shaytanir-rajim. Nos amparamos en Dios del maldito Satán. Bismillahir-rahmanir-rahim. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Nuestras felicidades a los queridos hermanos por el año nuevo. Siempre deseamos para cada uno de ustedes un año lleno de éxito, lleno de felicidades, lleno de la espiritualidad, con un corazón lleno de alegría, esperanza y paz. Que Dios le bendiga, queridos hermanos. Hoy queremos hablar sobre la Navidad. La Navidad es el asunto de hoy. Y mucha gente nos pregunta, Sheikh, ¿acaso felicitar por la Navidad es un pecado? Por supuesto, no. Nosotros vamos a estar alegres cuando vemos que la gente tiene mucha esperanza, tiene alegría, están buscando reunirse, reuniones familiares. Todo eso es muy bueno. En el Islam, una de las cosas más importantes es Salatul Rahim. Salatul Rahim quiere decir tener un buen contacto con la familia, con los parientes, ser generoso, benevolente con las familias. Y en esas visitas, usted va a visitar a tu abuelito, a tu abuela, a tu familia, a tus primos. Eso es muy bueno. Entonces, estas reuniones familiares traerán mucha bendición. Así que bendito sea y estas reuniones y a todos los queridos hermanos cristianos, musulmanes y a todos. Pero hay que tener en cuenta, hermanos, los grandes sabios en el Islam también en estos días hacían lo posible para alegrar a sus vecinos cristianos, a sus amigos cristianos también. Cuando el Imam Khomeini, el gran sabio, el gran fundador de la Revolución Islámica, vivía en París, en tiempo de su exilio, estamos hablando de 1978, 1977, o alrededor de esos años, Imam Khomeini, cuando llegaba la Navidad, preparaba regalos y lo compartía a todos sus vecinos. Imagínense. Entonces, porque la casa del Imam Khomeini en Neufel-le-Château era el lugar de mucha visita, entonces Imam Khomeini envió una carta pidiendo disculpas a todos los vecinos por tanta gente que viene a visitar a él. Y envió regalos, flores, incluso preguntó, ¿cuál es el regalo que a los hermanos cristianos les gusta más? Y ellos dijeron, la flor. Bueno, entonces mandó que compren flores con otro regalo dulce y lo compartió a todos sus vecinos que tienen a su alrededor. Es un buen ejemplo que nosotros podemos hacer. Podemos comprar regalos lindos con un mensaje, tal vez con una traducción del Corán y tal vez con un papel, las leyes del Sagrado Corán que hablan del nacimiento del Santísimo Jesús. Entonces, junto con un regalo, lo que podamos, ¿no? Lo mínimo, una flor. Uno por uno, por ejemplo, una hermana con hijab, un hermano con barba, y ahí van a visitar a los vecinos de la mezquita, a los vecinos del centro islámico, a los vecinos suyos, y ahí mostrando tu alegría. Nosotros los musulmanes, siempre el Islam lo que nos enseña, tener la alegría, la sonrisa en el rostro. Siempre decían, el profeta del Islam, sallallahu alaihi wa sallam, tenía la sonrisa, una sonrisa linda. Y siempre cuando saludaba a la gente, le saludaba con tanto cariño, con tanto amor, que cada persona pensaba que es la persona más querida ante el profeta Muhammad, la pasaba con él. Entonces, él es la misericordia para toda la humanidad. Y nosotros, si seamos buenos seguidores del mensajero de Dios, sallallahu alaihi wa sallam, debemos ser así. El ejemplo de la misericordia, el ejemplo de la bondad con nuestros queridos hermanos cristianos, con los queridos hermanos musulmanes. Solo hay un detalle, tenlo en cuenta. Mira, hermano, hay cosas que pasan en la Navidad y en el Islam no son permitidos. Eso hay que tener, podemos decir, mucho cuidado con ello. Primero, beber vino. Muchas veces las fiestas navideñas, los hermanos cristianos sirven vino, lamentablemente. Entonces, el vino en el Islam es impuro e ilícito. Entonces, un musulmán no puede sentar en una mesa que se está sirviendo alcohol, vino, cerveza. Entonces, un musulmán no puede sentar en una mesa que se está sirviendo alcohol, vino, cerveza. Es prohibido. Alcohol, solo alcohol. Pero en cuando ellos están comiendo carne haram, carne no sacrificado, sea cerdo, sea de res, lo que sea,
sentar en una mesa que se está sirviendo carne haram no es prohibido. Solamente tú no puedes comer la carne ilícita. Pero sentar en esa mesa no hay problema. Solo es prohibido sentar en la mesa que sirve vino. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para tener esa visita a nuestros hermanos cristianos y no sentar en la mesa de vino? Es sencillo. Cuando queremos llegar a esa casa, por ejemplo, es casa de mi tía que es cristiana, supongamos. Yo voy a llamar, tía querida, ¿cómo está tía? ¿Cómo está? Te felicito. Entonces yo digo, mira tía, yo tengo una sugerencia para ti. Muy bien, ¿qué? En esta noche yo mismo me encargo de traer bebidas, no te preocupes. Entonces, querido sobrino, ¿qué quieres traer? Es que no se preocupa, voy a traer lo mejor. Entonces voy a comprar yo mismo, me voy a encargar de comprar bebidas lícitas como el jugo, como gaseosas, que son dañinos pero son lícitos, o como cualquier cosa que no tenga alcohol. Entonces cuando yo mismo voy a servir esa bebida y lo llevo a casa de esa tía, ya. Pero tía, por favor, yo solo que le pido que toda la bebida lo encargas a mí, a mi persona. ¿Sí? Por favor. No es que fulano quiso traer un poco de vino. No, es por favor. Este año yo tengo una, podemos decir, limitación, por favor. Así que usted llegas y sirves esas bebidas lícitas para que ellos no haga falta que lo hagan. También puede ser otra cosa, en caso de los hermanos que tienen un poco de plata, ¿no? Esa plata hay que gastarlo en la Navidad, hermano, a los hermanos para enseñarles el Islam. ¿Cómo hacerlo? Bueno, entonces los hermanos que tienen un poco de plata, que vayan a sacrificar corderos, que compartan carne halal, un res, compartan carne halal a sus vecinos. Entonces, tu abuela es cristiana, te quiere invitar. Abuelita, mira, yo voy a traer el pollo, yo voy a traer el pavo, y usted mismo te encargas de hacer carne halal, lo vas a buscar a una carnicería halal. En todos los países siempre tenemos hermanos sunita shia que se encargan de hacer sacrificio halal, carnicería halal. Se puede encontrar algún hermano que lo hace. Del México hasta el sur de Chile hay personas que lo hacen. Entonces, sin problema, cuando te vas a encargar de llevarle la bebida o la carne, ya tiene toda la mesa halal y bueno, puedes compartirlo con tus familiares cristianos. Hay otra cosa más de la Navidad que a veces dice, ay, relájate, hay amistades navideñas y que van a salir juntos, eso no hay problema, mira hermano, esto yo lo llamaría la infidelidad navideña. Esto también hay que tener mucho cuidado, es que relájate, no importa, que todos debemos pasarlo bien. Entonces hay a veces personas que descuidan, las mujeres que descuidan la forma de vestirse, o por ejemplo andan con una minifalda, escote, ropas muy provocativas, o los hombres que descuidan la mirada morbosa. Eso cuidado hermano, cuidado. Entonces llegan y de ahí llegarán a tener cosas indebidas. Eso también es haram, deben tener mucho cuidado. Ni danza, ni baile, ni salir a cosas, estas festivales navideñas que las mujeres andan desnudas. O por ejemplo cosas en Brasil a veces pasa de los samba, no sé qué, que las mujeres andan con bikini bailando. Eso, por supuesto, es haram. No es permitido que un musulmán participe en una fiesta que las mujeres, así como semidesnudas, están bailando. Eso está bien claro. Entonces, conclusión, hermano. Felicidad de la Navidad, no hay problema. Felicidad el nacimiento de Santísimo Jesús, no hay problema. Porque Santísimo Jesús para nosotros es santísimo, es un profeta de Dios, es una bendición de Dios sobre la faz de la tierra, porque a través de ese Señor, que es Mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, es un gran hombre de Dios que ha traído un mensaje, una albaricia, una buena nueva de la venida del profeta Muhammad, la paz sea con él. Entonces, para nosotros Jesús es muy, pero muy querido y muy, pero muy amado. Entonces podemos felicitar su nacimiento sin problema. Pero hay festividades netamente cristianas que se hace en la calle o que se hace en la iglesia, que cosas así. Cuando algo es una costumbre, una tradición netamente cristiana,
y no tiene alguna lógica islámica, ojo con eso. Entonces, en ello no podemos afirmarlo, ni podemos participarlo, es otra cosa. Una vez estamos hablando de una, podemos decir, reunión familiar que se hace, está bien, felicitamos el nacimiento de Jesús, llevamos regalos, llevamos flores, comida halal, eso está bien. Pero una vez estamos afirmando una tradición que consideramos que es falso. Imagínense, por ejemplo, lo que sea netamente cristiana, que hable de la Trinidad, o que hable de la crucifixión de Jesús, que nosotros no estamos de acuerdo. Entonces, en ello, afirmando estas costumbres, no es permitido. Que Dios le bendiga, hermano, y esperamos tus mensajes, tus comentarios, y bueno, cada uno nos explica qué ha hecho para traer la felicidad, alegría a su familia y a sus vecinos cristianos. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.